Mi padre me convenció de firmar como aval para su negocio, prometiendo pagar todo sin fallar, pero un día el banco me llamó y entendí que el problema ahora era mío. La llamada llegó un martes a las 9:17 de la mañana. Estaba terminando un café antes de una reunión. Número desconocido. Atendí por inercia. ¿Señora Renata Méndez? Sí, le hablo del Departamento de Cobranza Judicial de Banco del Sur. Su préstamo personal número 884209 presenta un saldo vencido de $62.340 con 12 centavos. Me reí. No pude evitarlo. Creo que hay un error. Yo no tengo ningún préstamo personal. Usted figura como titular y aval solidario. La última cuota se pagó hace 120 días. Estamos iniciando el proceso de cobro judicial. Se me fue el aire, porque supe exactamente qué préstamo era ese. No era mío, era de mi padre, y yo lo había firmado. Ese fue mi error, pero no el único. El primero fue mucho antes. Mi padre se llama Héctor Méndez. Durante toda mi infancia fue el hombre que resolvía todo. El que conocía a alguien que conocía a alguien. El que encontraba una puerta cuando todos veían una pared. También fue el hombre que nunca tuvo un trabajo fijo. Vivía de negocios que siempre sonaban increíbles, siempre iban a cambiar nuestras vidas, y siempre se caían un año después, justo cuando empezaban a verse las grietas. Crecí escuchando la misma frase: esta vez sí, Renata. Esta vez sí. Mi mamá, Laura, aprendió a no preguntar, a no revisar las cuentas, a no mirar el extracto del banco cuando llegaba con números que no cerraban. Yo no aprendí nada, porque yo quería creerle, siempre quise creerle, y eso me costó todo. A los 28 años ya tenía una vida construida con pinzas. Trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística. 8 años de esfuerzo, horas interminables, viajes que nadie más quería hacer, jefes que me gritaban para que yo resolviera sus propios desastres. Pero lo logré: sueldo estable, departamento propio, un auto usado pero pagado, capacidad de ahorro y paz mental. Eso último fue lo primero que perdí. Todo empezó en una cena familiar de un domingo de mayo. Mi papá llegó con esa energía que yo conocía bien, los ojos brillantes, la voz más calmada de lo normal, el discurso medido como si estuviera ensayado. Renata, necesito hablarte de algo importante. Lo dijo mientras mi mamá servía la sopa. Estoy armando un proyecto de distribución, una flota de camiones para llevar productos del interior a la capital. Ya tengo 2 clientes confirmados. Necesito un capital inicial para los primeros 3 vehículos. ¿Cuánto?, pregunté, porque ya conocía el guión. 35.000. No tengo $35.000 ahorrados, papá. No necesito que me los prestes. Necesito que me ayudes con el banco. El banco me pide un aval. Alguien con ingresos estables. Historial crediticio limpio. Vos cumplís todo. Yo voy a pagar cada cuota. No te voy a pedir un solo centavo. Solo necesito tu firma. Si vas a pagar todo, ¿por qué necesitas mi firma? Porque mi historial tiene algunos baches del negocio anterior. Nada grave. Pero el banco es muy estricto. Firmás un papel, yo pago 3 años. El préstamo se cancela y vos no perdés absolutamente nada. Mi mamá no dijo nada durante todo ese intercambio. Eso tendría que haberme alertado. Mi mamá siempre tenía una opinión. Siempre encontraba el pero en cualquier plan de mi papá. Esa noche se quedó en silencio, y yo interpreté su silencio como aprobación. Error número 2. No firmé ese domingo. Dije que lo pensaría. Durante 2 semanas, mi papá me llamaba todos los días. No era insistente de manera obvia. Era sutil. Un mensaje por la mañana sobre el clima. Una llamada al mediodía para contar que había comido con el cliente. Un audio por la noche con la foto de los camiones. Construyó el escenario antes de pedirme que entrara. Cuando finalmente accedí a reunirme con él y el ejecutivo del banco, mi papá ya me había contado 15 historias de éxito, me había mencionado a los 2 clientes por nombre y me había mostrado proyecciones que parecían escritas por un contador real. Fui al banco un jueves a las 4 de la tarde. El ejecutivo se llamaba Marcelo. Saco, corbata, sonrisa ensayada. Me trató como si fuéramos socios desde el primer apretón de manos. Me explicó que el préstamo era a 36 meses, que mi papá pagaría una cuota fija de $1.120 y que mi rol era puramente formal. Usted no tiene que poner un solo dólar, solo garantizar que el préstamo se paga. ¿Y si no se paga?, pregunté. La pregunta salió sola, sin pensarla. Marcelo sonrió. Su papá me aseguró que tiene todo cubierto. ¿Cubierto cómo? Tiene 2 contratos firmados con clientes. Ingresos proyectados para los próximos 24 meses. Todo muy sólido. Miré a mi papá. Me devolvió la mirada más segura que le había visto en años. No te voy a fallar, Renata. Esta vez sí. Marcelo puso las hojas sobre la mesa. Señaló cada línea con un bolígrafo. Titular del préstamo. Aval solidario. Condiciones de mora. Cláusula de embargo. Las
las leí por encima, no con la atención que merecían. Eran 8 páginas de letra pequeña y yo quería creer que no necesitaba leerlas porque la persona sentada a mi lado ya había dicho que iba a pagar todo. Firmé 3 páginas con mi firma, 5 con las de mi papá. Un número de préstamo que jamás pensé que necesitaría recordar, el 884209. Salí del banco con una copia en la mano, la guardé en un cajón de mi escritorio ese mismo jueves, y no la volví a mirar durante 18 meses. Ese fue el error definitivo. Los primeros 18 meses fueron tranquilos. Mi papá pagaba puntual. Yo revisaba mi propio crédito por curiosidad, nunca por preocupación. Todo en verde. En noviembre, mi mamá me llamó para decirme que mi papá había comprado 2 camiones. En diciembre me mandó una foto de él al lado de uno, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Pensé que tal vez esta vez sí. Error número 3. En enero del segundo año, las cosas empezaron a torcerse. Mi papá dejó de llamarme con la misma frecuencia. Pasó de 3 llamadas por semana a una cada 15 días. Cuando yo lo buscaba, siempre estaba ocupado. Yo no le di importancia, estaba ocupada también. Acababa de ascender en el trabajo y tenía más responsabilidades, más horas y menos tiempo para pensar en nada ajeno a mi carrera. En marzo llegó el primer indicio. Revisando correos antes de dormir, encontré un mensaje automático del banco, recordatorio. Su préstamo 884209 presenta la cuota de marzo con vencimiento en 5 días. Lo leí 2 veces. Lo archivé. Pensé que era un error del sistema, que mi papá ya había pagado. Que el banco mandaba esas notificaciones sin importar el estado real. No llamé a mi papá para confirmar. No revisé el estado real del préstamo. No hice nada. Error número 4. En abril, la notificación llegó con un tono distinto. Importante. Su préstamo tiene un pago pendiente del mes anterior. Regularice su situación para evitar recargos. Ahí tendría que haber entrado en pánico. No entré. Llamé a mi papá. Contestó al tercer tono, con voz apurada. Papá, el banco me mandó un mensaje sobre el préstamo. Sí, fue un desfase de fechas. Ya lo arreglé. No te preocupes. ¿Seguro? Renata, por favor. Yo te di mi palabra. Cortó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que algo no cerraba. Pero empujé esa sensación hacia atrás y la cubrí con trabajo. En mayo no llegó ninguna notificación. Pensé que era buena señal. No lo era. En junio, el banco me llamó por primera vez con una persona al otro lado de la línea. Una mujer con voz cansada me preguntó si podía acercarme a una sucursal para regularizar la situación. No tengo ningún préstamo, dije. Eso es de mi papá. Señora, usted es la titular. Usted firmó como responsable solidario. Usted está igualmente obligada al pago. ¿Qué saldo tenemos? $58.000. Colgué. Llamé a mi papá. No contestó. Llamé otra vez. No contestó. Llamé a mi mamá. Mamá, ¿dónde está papá? Está en un viaje de trabajo. ¿Qué pasa? El banco me dice que el préstamo tiene $58.000 de deuda. Silencio largo. Mamá, yo no sé nada de eso, Renata. Tu papá maneja sus cosas. ¿Pero vos sabías que no estaba pagando? Él dijo que iba a arreglarlo. ¿Cuándo? Hace meses. Ahí supe. No era un desfase. No era un atraso menor. No era un problema temporal. Mi papá había dejado de pagar desde diciembre, 6 meses antes, y nunca me lo dijo. Esperé a que volviera del viaje. 3 días sin dormir bien. 3 días construyendo en mi cabeza la conversación que íbamos a tener. Llegó un domingo a la noche. Mi mamá me avisó por mensaje. Fui en el auto. 10 minutos manejando con las manos sudadas y el estómago cerrado. Toqué el timbre. Abrió mi mamá con cara de funeral. Mi papá estaba sentado en el comedor, mirando la televisión apagada. Lo vi desde la puerta y pensé que parecía más viejo que hacía 6 meses. O tal vez solo parecía cansado de cargar con lo que había hecho. Hola, Renata, no me mientas más. Él suspiró, como si yo fuera una alumna problemática y él el maestro cansado de explicar lo mismo. Sentate. No voy a sentarme. Quiero saber qué pasó con el préstamo. El negocio no funcionó como esperaba. Los clientes se echaron atrás. Los camiones tuvieron problemas mecánicos. Perdí plata. ¿Cuánta? Todo. ¿Todo qué? Todo lo que puse. Todo lo que me prestaron. Todo. ¿Y el préstamo? Llevo 6 meses sin pagar. La honestidad me golpeó más fuerte que cualquier mentira. Si me hubiera dicho voy a pagar, todavía podría fingir que había solución. Pero me dijo llevo 6 meses sin pagar con la misma naturalidad con la que se dice el pan se terminó. Como un dato. Como un hecho del mundo que a él no le concernía resolver. ¿Y no me dijiste nada? No quería preocuparte. Me reí. Una risa fea, rota. ¿No querías preocuparme? El banco me está llamando a mí. Me van a destruir el crédito. Me van a embargar el sueldo si no pagas. No te van a embargar nada. Hablo con el banco y renegoció. ¿Con qué plata? Acabas de decir que perdiste todo. Mi papá me miró.
y por un segundo vi algo que nunca había visto en él. Miedo, pero no miedo por mí, miedo por él. Renata, no vas a perder nada. Yo me hago cargo. Llevas 6 meses sin hacerte cargo. ¿Por qué ahora sería diferente? No respondió. Mi mamá seguía en la cocina, escuchando todo, sin decir nada. Salí de esa casa con las manos temblando. En el auto, apoyé la frente contra el volante y lloré. No por el dinero, porque supe que estaba sola. Al día siguiente fui al banco, no a la sucursal donde firmé, a otra, donde nadie me conocía, donde pudiera escuchar la verdad sin que un ejecutivo amable me vendiera una solución mágica. Me atendió una señora de unos 50 años. Se llamaba Graciela. No sonrió cuando me vio. No me ofreció café. Me pidió el número de préstamo. Lo tecleó. Miró la pantalla. Me miró a mí. Señora, esto está muy grave. Su papá no paga desde diciembre del año pasado. El banco ya aplicó todos los recargos. El saldo actual es $62.340 con 12 centavos. En 2 meses más, el banco va a iniciar el proceso judicial. ¿Qué proceso? Embargo. Primero de cuentas, luego de sueldo. Si no alcanza, de bienes. Pero yo no pedí ese préstamo. Pero usted lo firmó. Esa frase me perseguiría durante meses. Graciela me explicó lo que Marcelo nunca me dijo, que ser aval solidario no era un favor, era una sentencia. Que el banco no iba a perseguir a mi papá primero, que iba a perseguir al que tuviera plata. Y ese era yo. Salí con un papel que lo decía todo. $62.340 con 12 centavos. En mi cabeza sonaba una sola pregunta: ¿cómo pude ser tan idiota? Pasé una semana entera en modo automático. Iba al trabajo, hacía mi trabajo, volvía al departamento, me sentaba en el sillón, miraba la pared. No comía bien, no dormía bien, no hablaba con nadie. Mis compañeros notaron que algo pasaba. Dije que estaba resfriada. Dije mentiras pequeñas para no tener que decir la verdad grande. Firmé un préstamo para mi papá y ahora debo $62.000. En el día 8, algo cambió. Estaba en la ducha con el agua caliente cayéndome en la cara cuando pensé en todo lo que había construido. Mi departamento, mi auto, mi estabilidad, mis ahorros, todo lo que me costó conseguir, y pensé en mi papá sentado en el comedor, mirando la televisión apagada, diciendo no quería preocuparte. Y algo se rompió dentro de mí, pero no para hacerme más chica, para hacerme más grande. Salí de la ducha, me vestí y abrí la computadora. Empecé a buscar abogados. La primera abogada que consulté me dijo que no había nada que hacer. Usted firmó. La ley es clara. La segunda dijo lo mismo con más palabras. La tercera se llamaba Valeria. Era joven, tal vez 35. Oficina chica. Paredes blancas, un solo cuadro, nada de lujos falsos. Me escuchó sin interrumpirme, anotó cosas en una libreta. Cuando terminé de contar todo, cerró la libreta y me miró. ¿Tiene pruebas de que su papá le prometió que él iba a pagar? ¿Cómo pruebas? Mensajes, correos, audios, algo escrito donde él asuma la responsabilidad. Busqué en el teléfono, encontré 3 mensajes de WhatsApp. 3 frases sueltas: yo pago todo, vos no perdés nada, confía en mí. Eso es algo. Pero necesito más, todo lo que tenga, llamadas, grabaciones, testigos. Su mamá, si escuchó algo. Salí de esa consulta con una tarea y con una decisión. No iba a pagar $62.000 por un préstamo que no era mío. No iba a dejar que mi papá destruyera todo lo que construí. No iba a ser la hija buena que calla y paga. Iba a pelear. Las siguientes 3 semanas me convertí en una archivadora humana. Revisé el teléfono de punta a punta. Capturas de cada mensaje, fechas, horarios, contexto, todo organizado en carpetas por mes. Llamé a mi mamá. Necesito que me digas todo lo que escuchaste cuando papá me pidió que firmara. Renata, no quiero meterme. Ya estás metida. Vivís con él. Si esto explota, te explota a vos también. Silencio. Él dijo que iba a pagar, dijo mi mamá con voz baja. Dijo que no ibas a perder nada. También lo escuché cuando dijo que el negocio estaba asegurado. ¿Te dijo algo más? Dijo que si vos no firmabas, perdía todo. Anoté todo. Después fui a la casa de mis abuelos. Mi abuela materna, la única persona que siempre vio a mi papá con claridad, no se sorprendió cuando le conté. Tu papá siempre fue así. Apuesta todo a un negocio, pierde y espera que alguien más pague los platos rotos. Esta vez te tocó a vos. ¿Qué hago? Lo que tengas que hacer para salvarte vos. Él ya es grande. Esa noche, manejando de vuelta al departamento, entendí algo que me cambió para siempre. Mi papá no iba a salvarme. Nunca iba a hacerlo. Siempre esperó que yo lo salvara a él. Y yo, como una idiota, siempre intenté hacerlo. Hasta ahora. Con las pruebas reunidas, volví a ver a Valeria. Pasamos 3 horas revisando cada captura, cada mensaje, cada fecha. Ella buscaba algo específico, una promesa clara, una admisión de deuda.
una prueba de que mi papá había reconocido que la obligación era suya. Lo encontramos. Un audio de WhatsApp del 14 de febrero del año anterior. Mi papá decía, textual, Renata, ya transferí la cuota de febrero. Todo al día. No te preocupes por nada. Esto es responsabilidad mía al 100%. Vos solo pusiste la firma, yo pongo la plata. Valeria sonrió. Con esto podemos pelear. ¿Pelear qué? Que hubo un acuerdo verbal vinculante entre ustedes. Que él asumió la obligación. Que usted actuó como intermediaria, no como deudora principal. ¿Y eso es suficiente? No, pero es un comienzo. Mientras tanto, mi papá desapareció. No literalmente, seguía en su casa, seguía saliendo con sus amigos. Pero conmigo, silencio total. No contestaba mis llamadas. No respondía a mis mensajes. Cuando iba a la casa, él no estaba, o estaba durmiendo, o acababa de salir. Mi mamá hacía de escudo. Dale tiempo, Renata. Está muy mal por lo del negocio. ¿Él está mal? Yo voy a perder todo lo que tengo. Él sabe que vas a pelear. Eso lo tiene mal. ¿Que yo pelee? Él me metió en esto y le molesta que yo defienda lo mío. No voy a discutir con vos. Y cortaba. Esa dinámica se repitió durante 2 meses. Hasta que un día dejé de llamar. No por rendirme, porque entendí que no iba a conseguir nada rogando. Si mi papá no quería hablar, hablarían los papeles. El primer golpe legal llegó en septiembre. Valeria envió una carta documento a mi papá, 3 páginas que detallaban el préstamo, las promesas, los audios, los mensajes, y le exigían que asumiera su responsabilidad e iniciara un plan de pago en 30 días. La carta llegó un viernes. El lunes siguiente, mi mamá me llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu papá? Mandarle una carta documento, como si fuera un enemigo. Mamá, él me debe $62.000. Él te pidió ayuda. Vos le diste tu firma voluntariamente. Me pidió ayuda con la promesa de que él pagaba. Va a pagar. Solo necesita tiempo. Lleva 9 meses sin pagar un solo centavo. No entendés lo que es perder un negocio. Y él no entiende lo que es que te embarguen el sueldo. Mi mamá cortó. No volvimos a hablar durante 3 semanas. Mi papá respondió la carta el último día del plazo. Su abogado argumentó que no existía ninguna obligación legal de mi papá hacia mí, que el contrato con el banco me vinculaba a mí directamente, y que cualquier acuerdo verbal entre padre e hija era irrelevante ante la ley. Valeria leyó la respuesta y negó con la cabeza. Es lo que esperaba. Van a negar todo hasta el final. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a juicio. ¿Cuánto tiempo? Depende. Pueden ser meses, pueden ser años. No tengo años. El banco me va a embargar antes. Por eso vamos a pedir una medida cautelar. Una orden que detenga el embargo mientras se resuelve el caso. El banco, mientras tanto, aceleró su proceso. En octubre recibí una notificación formal de inicio de cobro judicial. En noviembre, un embargo preventivo sobre mi cuenta de ahorros. Se llevaron $3.000. Mis ahorros de años. En un segundo. Ver el saldo en cero me produjo algo que no puedo explicar bien. No fue tristeza ni bronca, sino un frío en el pecho, un vacío, una certeza de que el mundo no iba a protegerme solo porque yo había sido buena persona. Llamé al banco, hablé con un supervisor, le expliqué que estaba en medio de un juicio. Señora, usted firmó, nosotros cobramos. Colgué. Esa noche escribí en el teléfono una nota que nunca borré: nadie va a salvarte, ni el banco, ni tu papá, ni tu mamá, solo vos. Me la aprendí de memoria. En diciembre, mi papá hizo algo que no esperaba. Apareció en mi departamento un domingo a las 8 de la noche. Abrí. Ahí estaba él, con una camisa vieja y una cara que no era de arrepentimiento. Era de cálculo. Podemos arreglar esto sin abogados. Voy a conseguir un préstamo personal a mi nombre. Pago todo. Cancelamos tu deuda. ¿Y de dónde vas a sacar ese préstamo si no te dan crédito en ningún lado? Tengo un amigo. ¿Un amigo que te presta $60.000? No todo. Una parte. El resto lo voy pagando de a poco. ¿Con qué plata? Estoy armando un negocio nuevo. Me quedé mirándolo. Un negocio nuevo. Después de perder todo con el anterior. Después de dejarme una deuda de $62.000. Después de 10 meses sin pagar un centavo. Estaba armando un negocio nuevo y quería que yo confiara otra vez. No, papá. ¿No qué? No voy a esperar a que armes otro negocio. No voy a confiar en tu amigo. No voy a creer que esta vez sí. Su cara cambió. La máscara de tipo razonable se cayó. Estás siendo egoísta. Solo pensás en vos. No pensás en todo lo que yo hice por vos. ¿Qué hiciste por mí? Te crié. Te di una casa, comida, educación. Y yo trabajé desde los 18. Pagué mi carrera. Me compré mi departamento y mi auto. Todo sin pedirte un centavo. Entonces no me debes nada, dijo, con una sonrisa que me heló. Y yo no te debo nada a vos. Ahí lo entendí todo. No era un error. No era una mala racha. Era él. Mi papá nunca había pensado que me debía algo. Nunca había pensado que su promesa valía algo. Para él, la firma era mía, la deuda era mía. Y yo era la mala por querer cobrarle algo que él consideraba un regalo que había recibido sin pedirlo. Le pedí que se fuera. Se fue.
Y esa noche supe que no iba a haber reconciliación. No iba a haber un abrazo final donde él reconociera su error y yo lo perdonara. Iba a haber un juicio. Y después de eso, silencio. El juicio empezó en marzo, 9 meses después de la primera llamada del banco. 9 meses de estrés, de insomnio, de revisar el correo cada mañana esperando lo peor. La jueza se llamaba Fernández. Mujer, 50 y tantos, mirada de no creerse nada. Valeria presentó las pruebas, los mensajes, los audios, el testimonio de mi mamá, que finalmente aceptó declarar con una incomodidad que se notaba a kilómetros. Mi mamá dijo lo que escuchó, dijo que mi papá prometió pagar, dijo que él me aseguró que no iba a perder nada. El abogado de mi papá intentó desacreditar todo. Señora, ¿usted tiene algún interés en que este juicio termine de una manera particular? Solo quiero que mi familia esté bien. ¿Y cree que este juicio ayuda a que su familia esté bien? No, gracias. No tengo más preguntas. Intentó también desacreditar los audios. Dijo que eran conversaciones privadas sacadas de contexto. Dijo que mi papá nunca había aceptado formalmente ser el único responsable. Dijo que yo había actuado de mala fe. Valeria contraatacó. En el audio del 14 de febrero, su cliente dice textualmente: esto es responsabilidad mía al 100%. ¿Qué otra interpretación puede tener esa frase? Mi cliente se refería a la responsabilidad moral, no legal. ¿Moral? ¿Y los $62.000 de deuda los paga la moral? La jueza pidió silencio. El juicio duró 2 días. El segundo día, mi papá declaró. Lo vi sentarse en el estrado, apretar las manos, evitar mi mirada. Señor Méndez, ¿usted le pidió a su hija que firmara como aval de un préstamo de $35.000? Sí. ¿Le prometió que iba a pagar todas las cuotas? Le dije que esa era mi intención. En los mensajes que su hija presentó como prueba, usted dice: yo pago todo y vos no perdés nada. ¿Eso es una intención o una promesa? Mi papá tardó en responder. Una promesa. ¿Y cumplió esa promesa? No pude. El negocio fracasó. ¿Su hija sabía que el negocio podía fracasar? Todos los negocios pueden fracasar. ¿Pero usted le dijo específicamente que si el negocio fracasaba, ella iba a tener que pagar? No. ¿Por qué no? Porque no pensé que fuera a fracasar. La jueza anotó algo. Esa noche, Valeria me llamó. Creo que salió bien. ¿Crees o estás segura? En esto nunca se puede estar segura. Pero la jueza hizo preguntas que no le gustaron a tu papá. La espera duró 6 semanas. 42 días de no saber si mi vida se iba a convertir en un infierno financiero o si iba a tener una oportunidad de salir. En la semana 5, el banco volvió a embargar. Esta vez fue mi sueldo. El 15%. No mucho para ellos. Muchísimo para mí. Llamé a Valeria desesperada. No puedo pagar mi alquiler si me siguen sacando plata. Ya pedí la cautelar. Está en manos de la jueza. ¿Y si la rechaza? Entonces vamos a plan B, pagar y después cobrarle a tu papá. Pero si no tiene plata, entonces embargarlo a él. Vive en una casa que no es suya. Maneja un auto que no es suyo. No tiene nada a su nombre. Valeria se quedó en silencio. Por eso necesitamos que la jueza falle a tu favor. El fallo llegó un lunes a las 11 de la mañana. Valeria me mandó un mensaje: llámame ya. Llamé con el corazón en la garganta. Ganamos. ¿Ganamos qué? La jueza reconoció que hubo un acuerdo verbal vinculante entre vos y tu papá. Determinó que él es el responsable principal del préstamo. Ordenó que el banco redirija el cobro hacia él. ¿Y mis embargos? Se levantan en 30 días. ¿Y la deuda? Sigue existiendo. Pero ahora el banco tiene que perseguir a tu papá primero. Si no le pueden cobrar a él, recién ahí vuelven a vos. ¿Y le van a poder cobrar? No tiene plata, no tiene bienes, no tiene nada. Entonces al final voy a tener que pagar yo. No, porque ahora vos le podés cobrar a él. La jueza le ordenó que te restituya todo lo que el banco te embargó. Y si no paga, lo embargamos nosotros. Cerré los ojos. No era una victoria completa, pero era una victoria. Pasaron los 30 días. El banco levantó los embargos. Recuperé mi cuenta, recuperé mi sueldo. Lo que me habían sacado, unos $4.000 entre ahorros y descuentos de sueldo. Mi papá estaba obligado a devolvérmelo. Nunca lo hizo. Intenté cobrarle. Valeria inició el proceso de embargo. Descubrimos que mi papá no tenía nada a su nombre, ni una cuenta bancaria, ni un auto, ni una propiedad. Todo estaba a nombre de mi mamá o de sus hermanos. Mi papá había blindado su patrimonio años antes. Porque esto no era la primera vez. Nunca fue la primera vez. Yo solo fui la última. Mi papá murió 2 años después del fallo. No por la deuda, por un infarto, en su casa, mientras veía televisión. Mi mamá me llamó llorando. Fui al funeral, vi su cuerpo en el cajón y sentí algo que no esperaba, nada. No tristeza, no alivio, no bronca. Nada, porque hacía mucho que había llorado todo lo que tenía que llorar por él. La deuda quedó ahí, sin pagar, sin cobrar, sin resolver. El banco intentó perseguirme otra vez. Valeria presentó el fallo de la jueza. El banco desistió. Nunca pagué los $62.000, pero tampoco los ahorré, porque todo lo que construí
y después fue desde cero, sin ayuda, sin red, sin la ilusión de que alguien iba a salvarme si caía. Hoy, 4 años después del fallo, miro atrás y entiendo algo que me tomó demasiado tiempo aprender. No firmé un préstamo, firmé un contrato de lealtad con alguien que nunca iba a ser leal conmigo. Mi papá no me engañó con un negocio fallido. Me engañó con la única moneda que yo valoraba, la promesa de que por fin, después de tantos fracasos, esta vez sí iba a ser diferente. Pero no iba a ser diferente, porque él no iba a cambiar. El único que podía cambiar era yo. Y cambié. Ya no firmo nada sin leerlo 3 veces. Ya no presto mi nombre. Ya no confío en promesas que no vienen con números y fechas y responsabilidades escritas. Ya no salvo a nadie que no esté dispuesto a salvarse solo. Hubo una última conversación con mi mamá, meses después del funeral. Me llamó un sábado. Me preguntó si quería tomar café. Fui. La cocina era la misma de siempre, el mantel a cuadros, la cafetera vieja, el olor a tostadas. Mi mamá parecía más pequeña que antes. O yo estaba mirando desde un lugar más alto. Tomamos café. Ninguna de las dos mencionó el préstamo. Hablamos del tiempo, de una vecina que se había mudado, de una serie que mi mamá estaba viendo. Antes de irme, me tomó la mano sobre la mesa. Él te quería, dijo. La miré. Pensé en todo lo que podría responder. Que el querer sin responsabilidad no sirve de nada. Que si me quería no me hubiera puesto en esa situación. Que el amor que solo funciona cuando hay algo que ganar no es amor. Pensé en todas esas respuestas y no dije ninguna. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no me importaba si era verdad o no. Asentí. Le solté la mano. Me fui. Manejé de vuelta a mi departamento con las ventanas abiertas aunque hacía frío. Necesitaba aire. Necesitaba sentir que el mundo seguía siendo real y que yo seguía siendo la misma persona que lo había atravesado. Y lo era, pero diferente. Mi papá me enseñó muchas cosas. Algunas buenas, otras terribles. La más importante, el amor no paga las deudas. Y si alguien te pide que firmes porque te quiere, corres. Porque el amor de verdad no te pide que arriesgues todo lo que construiste. El amor de verdad te ayuda a construir, no a firmar. Eso me costó $62.000 aprenderlo. Y valió cada maldito centavo.